Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Hablemos ahora, Carlos, sobre temas educativos. El CADE Educación, evento organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolló en Lima hace unos días con el objetivo de impactar y actuar en la agenda prioritaria de educación. Este año el tema principal ha sido innovar para educar, educar para innovar. Vamos a conversar con Lea Sulmont, miembro del Comité CADE Educación 2023, para conocer a qué conclusiones se han arribado tras esta importante cita educativa. ¿Cómo está, Lea? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, gracias por la invitación. Hola, Carlos. Ahora, terminado el CADE Educación, Lea, ¿cuál es el diagnóstico sobre la educación en el Perú? No le voy a preguntar cómo estamos, sino cuán retrasados estamos realmente. Bueno, primero que nada, más que una plataforma para hacer un diagnóstico sobre la realidad del Perú, es una plataforma para entender por qué es necesario innovar para salir de esa situación. Entonces, la conclusión es que la innovación es impostergable, pero hay que entender que la innovación no es simplemente cambiar las cosas o poner cosas nuevas. Entonces, creo que una de las grandes conclusiones también ha sido generar una narrativa de qué es la innovación en la educación y cuáles son, digamos, las palancas de cambio para esa innovación. Por ejemplo, la creación de un ecosistema de innovación. Justo me preguntaba Carlos antes de la entrevista, y bueno, y desde IPAE, ¿qué se ha hecho para cambiar las cosas con estos CADES? Yo les decía que algo importante es justamente congregar a diferentes actores interesados en este ecosistema educativo para poder hacer cambios, para entender cuáles son los cambios. Creo que lo primero que hay que ponerse de acuerdo es cuál es la visión. Podemos estar retrasados en muchas cosas, pero si no tenemos visión de en qué tenemos que estar, ese retraso puede ir por diferentes lados. Claro, ¿no? En realidad la pregunta era si a lo largo de estos 15 años, ¿no?, de CADE Educación se han implementado justamente las propuestas surgidas en esta importante reunión. ¿En qué ha mejorado en estos 15 años? Sí, yo creo que han habido bastantes iniciativas de mejora. Te ponía el ejemplo de Ponte en Carrera o diferentes rutas de reflexión que congregan actores, por ejemplo, sobre la preocupación de la primera infancia, sobre la educación técnica, sobre la calidad de la formación inicial docente. De hecho, que esa es una de las rutas en las que estoy involucrada. Y se han ido congregando aportes de diferentes actores, públicos, privados e inclusive internacionales. Ahora, el rol de CADE no es de implementación, sino justamente crear este sentido de escucha, de mejores prácticas, de mejores propuestas. Y en esa ruta creo que en el CADE, una de las cosas que fueron para mí muy, vamos a decir, perturbadoras fue conocer cómo la gestión de la innovación en diferentes países produce resultados diversos, ¿no? En concreto se compararon las experiencias, por ejemplo, en Uruguay, cómo afrontaron la pandemia y estos años de crisis, en Chile, en Perú. Y claro, dependiendo de cómo afrontas, cómo el ecosistema afronta esta gestión, podemos producir 0 años de atraso educativo en Uruguay, ¿Y en qué nivel? 10 meses o 2 años como en Perú, y esa es la brecha que tenemos que trabajar. Y en el factor innovación, ¿en qué nivel estamos en comparación con otros países de esta parte del continente? A ver, vamos a decir que no existe un índice de innovación, pero sí un índice de los resultados que la gestión se implementa con resultados de aprendizaje, retraso escolar, etcétera. Creo que la evidencia mayor que tenemos acá en el país es que 50% de los niños no entienden lo que leen, y esa es una brecha impostergable. Entonces, nuestra innovación debería estar dirigida justamente a crear valor educativo y cerrar brechas como la inequidad. De hecho, estuvo el exministro Jaime Saavedra diciendo: hay que tener urgencia e innovación y priorizar, ¿no?, estos temas, sobre todo la primera infancia. Pero también la innovación tiene que ver con hacer las cosas bien. Mira, hacer las cosas bien. La innovación no tiene que estar en traer mucha tecnología o hacer nuevas cosas, sino mejorar los procesos que tenemos, hacer las cosas bien, crear valor, ¿no? De hecho, también contamos con la presencia del Ministerio de Educación, con la ministra, la viceministra, gobernadores regionales,
que también señalaban eso, ¿no? Que la innovación no necesariamente tiene que ser pomposa, la innovación tiene que estar ahí donde se cubren estas necesidades que resuelvan la inequidad del país, ¿no? Y teniendo en cuenta, Lea, las variables y los indicadores que no son tan buenos en nuestro país en el tema educativo, ¿cómo se puede crear valores educativos y hacer las cosas bien, como usted lo plantea, para apuntar hacia la innovación? Mira, una de las primeras conclusiones en ese sentido es que hay que invertir en las personas, en el capital humano. Por ejemplo, en los docentes, en velar por una mejor formación inicial docente, una formación continua, en valorar la meritocracia. Y en eso me alegra que la ministra en su mensaje final haya insistido mucho, ¿no?, en defender la meritocracia de la carrera pública magisterial, porque ahí donde hay un buen docente hay garantías de que se produzca un proceso educativo, ¿no?, de calidad. Entonces, las personas. La segunda cosa va a ser los ecosistemas, de lo que hablábamos, este hub de aliados. La innovación no es un trabajo de un llanero solitario, es un trabajo de un equipo, de un trabajo de colaboración, un trabajo que se tiene que hacer escuchando la diversidad y buscando aliados, ¿no? Y otro punto que a veces de repente no le tenemos paciencia es que la innovación requiere de tiempo. Sí, a veces pensamos que los cambios tienen que ser muy rápidos, tal vez en otros sectores, pero en educación estamos hablando de procesos formativos. Entonces, la innovación requiere de tiempo, de continuidad, y para esa continuidad, voy a hablarte del tercer factor, necesitamos condiciones. Condiciones para que operen políticas, cambios, por ejemplo, condiciones para velar por la autonomía de las instituciones educativas, para que puedan gestionar sus planes, sus proyectos con flexibilidad territorial. ¿Por qué un colegio tiene que tener el mismo cronograma que otro colegio que está en la Puna o en la Amazonía? ¿Por qué no podemos gestionar nuestras horas de libre disponibilidad en el currículo de manera más adaptada, que es lo que reclaman las instituciones, ¿no? Claro, hoy hemos escuchado un informe en RPP que habla acerca de una deficiencia básicamente en el tema de educación superior, que tiene que ver con el hecho de que las universidades públicas no han invertido más del 20% de su presupuesto. O sea, no llega ni siquiera al 20%, puede llegar a ese nivel, pero no lo sobrepasa. O sea, menos de la quinta parte. O sea, ¿qué consecuencias trae esto en el tema de la calidad educativa? Es que si no se gestiona lo que hay que hacer bien, el impacto es negativo. Entonces vuelvo a recordar estas conclusiones. Hay que invertir en las personas para poder fortalecer liderazgos directivos, docentes y gestionar. O sea, las cosas no suceden solitas, hay que gestionar la innovación en un ecosistema que ayude a fortalecer justamente estas capacidades que son las que estamos viendo que son deficientes. Y para eso también es importante tener reglas de juego claras, ¿no? Apoyos, por ejemplo, en términos de las condiciones de calidad que se exigen a las universidades, que sean viables y dar apoyo sobre todo a las instituciones públicas, no solo a las universidades, a los institutos. Por ejemplo, el nivel de licenciamiento de los institutos todavía está por debajo de lo deseable, hay que ponerle más punche, y creo que en la educación técnica está el motor de la innovación del país y lo estamos tratando con la última rueda del coche, ¿no? Ahora, Lea, que no se invierta en las personas, que no haya flexibilidad como usted lo sugiere, tiene que ver también con un sistema educativo bastante burocrático, digamos excesivo, y que tampoco permite avanzar en el tema de la innovación. Tú lo has dicho. Y claro, a eso nos referimos con las condiciones para poder innovar y gestionar. Creo que tenemos la oportunidad desde el Ministerio y diferentes instituciones de poder flexibilizar estos marcos, que sean marcos que permitan la calidad, pero también la innovación y la gestión flexible. Y esto lo reclaman las regiones. Cuando hablamos de, por ejemplo, el currículo tiene que ser adaptado. Se puede adaptar, pero tiene que permitirse esa gestión. No es el documento que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar son los marcos para que se gestione y las habilidades de los directivos para poder gestionar con calidad. El sector educación fue uno de los más afectados por la pandemia, ¿no? Perdón. Se estaba recuperando, pero han habido otros factores que han, digamos, perjudicado o interrumpido esa recuperación. Hemos tenido protestas sociales, ¿cierto? ¿En qué nivel está ahora justamente el sector de educación en cuanto a su recuperación se refiere, a los niveles pre-pandemia?
Yo creo que hemos perdido, lo que dicen los diagnósticos es que hemos perdido por lo menos 2 años, ¿no? Y lo vemos en educación básica, pero también en educación superior. Y creo que es algo que no estamos aceptando y que estamos todavía simplemente pasando la página, listo, fuera las mascarillas y todo continúa. No, las cosas no continúan así. Y creo que hay varios planes de ayuda justamente a la recuperación que hay que seguir implementando, que tienen que ver con estrategias de personalización de la educación. Personalizar, por ejemplo, para incorporar más tutorías para niños, niñas que no se tienen por qué quedar atrás. Personalizar también estrategias con herramientas tecnológicas, y acá hay, por ejemplo, se presentaron en el CAE muchísimas iniciativas donde la tecnología estaba ayudando a este cierre de brechas, con software y plataformas especializadas, con inteligencia artificial, pero que también requieren de mantener este apoyo de la familia. Entonces, para poder cerrar estas brechas y pensar en cosas nuevas e ir más allá, necesitamos también que la familia siga participando. Terminó la pandemia y la familia sigue con lo suyo. No, la familia tiene que seguir en la educación. Entonces, fíjate, nuestro reto en la educación es no solamente innovar para cerrar las brechas de inequidad, sino innovar para pensar qué más, reimaginar el futuro. O sea, no podemos seguir siempre cerrando y quedándonos al final y no soñando. Creo que el reto mayor es reimaginar este futuro, cerrar estas brechas, pero también crear nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor. Lea, le agradecemos mucho por su presencia aquí en los estudios de RPP. Muy amable. Muchas gracias y gracias por ser parte de este ecosistema de innovación, porque los necesitamos a los medios de comunicación para poder contar las cosas y generar ciudadanía, ¿no? En este proceso formativo. Gracias. Muy bien, Lea Sulmont, miembro del Comité CADE Educación 2023, estuvo con nosotros dándonos justamente las conclusiones de esta importante reunión. 9:30 de la mañana, titulares de esta media hora y regresamos.